Y aquí estamos, ya con la presencia de Ricardo López Murphy. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Muy bien. Gracias por venir nuevamente. Muy bien, muy contento. Vamos a analizar, como siempre, los principales temas económicos de la semana. Una semana en la que el gobierno estableció que los clientes bancarios no podrán retirar dinero en moneda extranjera en los cajeros del exterior desde sus cuentas en pesos, ¿no? Una situación que complica aún más la situación de aquellas personas que necesitan o tienen deseos de adquirir dólares u otras monedas. Con relación a esta medida, el planteo que te quiero hacer, ¿no? O sea, no te voy a preguntar si estás de acuerdo o no, porque eso es bastante obvio, ¿no? Pero, ¿qué lectura haces, ¿no? Esta medida que justamente perturbó bastante un mercado cambiario que en los últimos meses venía sumamente tranquilo. Yo creo que fue, bueno, un paso más en la dirección que han venido siguiendo, de tratar de reprimir los síntomas del problema. El problema es que hay escasez de dólares porque hay una política fiscal y monetaria equivocada. Sobre todo la política fiscal es muy desequilibrada y hay un atraso cambiario muy grande. Ahora, las restricciones de control de cambio eran malas y son malas, digo, y generan un margen enorme a la discrecionalidad, a la arbitrariedad. Yo no conozco otro caso donde se le permita a algunos comprar y a otros no, según el capricho y el arbitrio del gobierno. El control de importación es malo. Ahora, prohibirle a los argentinos que viajan a Chile, a Uruguay, a Brasil, que puedan usar su tarjeta de débito para extraer el equivalente a $100, me parece que ya es disparatado. Es decir, para llegar a ese extremo, yo no conozco otro país que tenga esas restricciones. No, me parecen tan insólitas, tan arbitrarias, tan desubicadas como nada que he visto antes. O sea, porque creer que se puede armar una crisis cambiaria porque los turistas argentinos o los viajeros de comercio retiran $100 de un cajero en el exterior, da la idea que estamos, o la verdad estamos en una carencia de recursos extraordinaria. ¿No crees, Ricardo, que puede haber detrás de esta medida un programa, un plan de desalentar los viajes de los turistas argentinos al extranjero, ¿no? Si uno puso obstáculos a las importaciones, ¿por qué no ver cómo se puede desalentar el viaje de los argentinos al exterior, ¿no? Bueno, eso no es sano, además, porque entre las libertades que consagra nuestra Constitución está que elijamos dónde queremos ir. Pero como no se puede prohibir, entonces justamente uno pone ahí. Pero digamos, si hubiera, vamos a suponer que hubiera una dificultad del país de hacerse de divisa, ¿qué es lo que la teoría económica, la práctica internacional, el sentido común indica? Lo que normalmente se hace en otros países es que el tipo de cambio sube. Claro, lógico. Y el tipo de cambio que sube mejora las exportaciones, mejora los incentivos para venir al país, desalienta las importaciones, alienta el regreso de capitales, alienta el turismo doméstico. Corregir el tipo de cambio es una corrección que genera más actividad, más empleo, más futuro, más posibilidades. Estas medidas lo único que hacen es dar la sensación de un enfermo terminal, es decir, si recurren a estos mecanismos, pues ya no saben qué hacer. Entonces yo digo, hagamos cosas de sentido común. A mí no me gusta criticar en abstracto. Yo digo, el gobierno plantea una medida que a mí me parece disparatada, inútil, ridícula, y yo digo, dejemos que el tipo de cambio vaya a buscar un nivel más razonable, ya sea con el mismo tipo de cambio, con un tipo de cambio financiero y turístico, digamos, hay alternativa para hacerlo, pero que responda a un mecanismo que permita pensar que tenemos un mañana más próspero, un mañana mejor, no un mañana cada vez peor. Ahora, Ricardo, hablaste de los efectos positivos de la devaluación, pero una devaluación también genera más inflación sobre un piso que, según Dilma Rousseff dijo esta semana, está en 20%. O sea, no todo es tan positivo, digo, ¿no? De devaluar. A ver, cuando uno tiene un problema, mejor que lo reconozca. Es decir, si uno tiene una hemorragia y la niega, comienza a tener problemas. El torniquete no es bueno, pero es mejor que la hemorragia. Reconocer el problema ayuda a encontrarle una salida. Negarlo
no es que uno, si el tipo de cambio está fuera de equilibrio, negándolo, lo resuelve el problema. No, lo agrava, y lo agrava de una manera exponencial. Porque cada vez que uno demora a atender el problema se hace más grave. Ahora, el comentario suyo es muy bueno por otra razón. Yo pocas veces he visto una humillación a nuestro país como la de la presidenta de Brasil, con toda justicia. Nos ha tratado de mentirosos. O sea, la presidenta de Brasil se refiere a Argentina diciendo las estadísticas que produce el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner son falsas. Esa afirmación, yo en otra época hubiera dado lugar a como estamos tan golpeados, tan humillados, tan degradados, nos parece normal que nos digan bandidos, sinvergüenza, mentirosos. Bueno, la presidenta es una afirmación de una gravedad extraordinaria. Ahora, eso no quiere decir que no tenga razón. Yo creo que Dilma Rousseff dice la verdad. Claro. Pero eso, es decir, hemos llegado a una situación de tal ridículo que los presidentes extranjeros se refieren desdorosamente a nuestro país y sobre todo a nuestras autoridades. Cosa que yo creo que se lo tienen merecido, pero a mí como argentino me humilla. Fue una evolución, digo, porque Cristina hizo algo parecido cuando habló de los trenes, ¿no? Decía que cuando uno va de Brasilia a San Pablo se ven villas miserias y cosas que en Argentina no se ven. Pero te quería preguntar otra cosa. Ahí déjeme hacer una cosa. Yo viajo a Brasil hace 50 años, yo no tengo que ocultarle a nadie mi edad. Yo viajo hace 52 años. Hace 52 años uno comparaba Buenos Aires y Río de Janeiro y era impresionante la diferencia a favor de Buenos Aires. Uno compara hoy Buenos Aires y Río de Janeiro y esas diferencias desaparecieron. Digo, el Buenos Aires de hace 50, el Buenos Aires de Arturo Frondizi, comparado con el Río de Janeiro de Juscelino Kubitschek, que eran los presidentes, uno sentía que estaba en un país de otras posibilidades. Otro tema de la semana, Ricardo, para cambiar un poquito. YPF, ¿cómo ves lo que pasó en Chubut y Santa Cruz con las zonas que han quitado YPF? Un minuto tenemos. Yo soy siempre muy periodístico, muy preciso, muy titulador. A ver. Porque ninguna de estas medidas resuelve el problema, lo agravan, porque entre que dure la disputa judicial, duren los conflictos, duren la duda, quién tiene razón, si hizo la inversión, si se está siguiendo el procedimiento legal, ahí nadie invierte nada, ni en esa área ni en otras áreas. Es decir, no se quiere reconocer los problemas que tenemos, se están buscando chivos expiatorios y la misma presidenta que hablaba maravillas y cosas que eran exageradas sobre la empresa petrolera, ahora se le ha dado por hostigarla. Ninguno de esos caminos resuelve el problema que tenemos en la Argentina en materia energética, y detrás de la falta de divisas, un factor fundamental es la enorme crisis energética que tenemos. Y el déficit comercial energético, ¿no? Bueno, es que eso, tenemos un minuto así que no lo quiero usar, pero digo, eso fue advertido a tiempo hace muchos años. Por eso es importante, la gente dice, ¿se acuerdan cuando ellos decían no hay apagones? Es como, si usted tiene una crisis en un avión, no tiene que esperar, no se tumbó todavía, no, pero burro, cuando tiene una crisis trata de aterrizar, no te estreses. Bueno, Ricardo, muchas gracias, gracias a usted por haber conversado con nosotros. Nos vamos entonces con este análisis de Ricardo López Murphy, que advierte sobre los aspectos en los que el gobierno no está enfrentando los verdaderos problemas, sino justamente enfrenta las causas o los efectos de esos problemas. Esperemos que el gobierno tome estas advertencias y que lo haga a tiempo. Nos vamos con esta información. Nos reencontramos el próximo martes a las 17 horas aquí en Metro. Muchas gracias por habernos acompañado nuevamente.